Luis. Ahí estamos con esto y sí, de verdad de que algo muy importante sobre este tema en el día de hoy con respecto a la estimulación temprana. Vamos a una pequeña pausa ya que tenemos el otro invitado. Bueno, sí, tenemos el otro invitado ya pautado, señor director. Tenemos alguien Sí, tenemos a importante, Juan, ¿no? ¿me Que escucha? estaríamos ¿Me escucha conversando allá en el con estudio? respecto. Luis, ¿me Sí, escucha allá en el Roberto, estudio? claro. Ok. Tenemos a Juan Luis Espinal, quien es Juan miembro de la Carlos. Fuerza del Pueblo del Comité Central, también parte de lo que es la parte comunicacional. Así que ya lo tenemos conectado. Le damos las buenas tardes. Bienvenido, Juan Carlos Espinal. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, muy amable por la cortesía de permitir que esté con ustedes. Un abrazo. Bueno, inmediatamente tenemos el tiempo encima y vamos a aprovechar estos minutos conversando contigo para que nos hables sobre la Fuerza del Pueblo. Vimos ahí el presidente de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, estuvo en una gira en gran parte de Estados Unidos, principalmente en New Jersey y en Nueva York. También tengo entendido que visitó otros estados en lo que fue una gira prácticamente de un tiempo extendido. De lo que se trató fue de un proceso de consolidación, de organización, de planificación, de crecimiento, de contacto directo con la diáspora, con diferentes grupos políticos, sociales, económicos, académicos, empresarios, trabajadores comunes dominicanos allí que han mostrado su disposición de colaborar, de compartir con nosotros esta nueva aventura que implica la construcción de un partido que estaba hasta hace un año en el lugar número 18 de la casilla presidencial y que en apenas un año alcanza la casilla número 3, que implica el crecimiento exponencial de un liderazgo, de un trabajo, de una planificación en conjunto, y es una expresión mayoritaria de la sociedad dominicana. Nueva York, Juan Carlos, Boston, sí. Nueva York, Boston, Miami, España, tienen la diáspora en sentido general, los dominicanos residentes en el exterior tienen una importancia vital, y a eso se debió la presencia del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Juan Carlos, aprovechando estos minutos, ¿no?, que nos quedan, ayer fueron las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Tenemos entendido que ustedes tenían una persona quizás que entendía los intereses de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se llamaba ese candidato o candidata? ¿Dónde fue ahora? Los resultados de la ADP, de la APD, de la Asociación Dominicana de Profesores. La victoria de Hidalgo, de acuerdo a lo que plantea la Comisión Electoral, la dimensión del 56% frente al 32% del candidato Hidalgo frente a los demás candidatos que se presentaron. La plancha José Francisco Peña Gómez, estoy leyendo, sí, encabezaba sí. la presidenta Xiomara Guante, la plancha Juan Pablo Duarte, la plancha de Narciso González, la Emilio Prudón, que representaban a los diversos partidos políticos. Es una expresión, en gran medida, de lo que es la dinámica y el reordenamiento electoral y político en la República Dominicana. Ha ganado el Partido de la Liberación Dominicana, según dicen los medios de comunicación. No hemos visto finalmente, no hemos seguido de cerca el proceso interno de ese gremio, y le deseamos suerte a los ganadores. Bueno, Hidalgo ya oficialmente es el ganador con más del 50% de los votos, pero
le hice la pregunta porque esto es un reflejo de la fuerza de los partidos políticos dentro de gremios como lo es la Asociación de Profesores Dominicanos, la PD. Entonces, por eso le quise hacer la pregunta, ¿cómo usted le da lectura a esto, teniendo en cuenta que el PLD es un partido que acaba de salir derrotado de unas elecciones, tomando en cuenta la fuerza con la que la fuerza del pueblo está tomando un crecimiento notable? De hecho, ganó la batalla legal ante el Tribunal Superior, donde decía y donde han dicho que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Entonces vemos ahí en esta terna que el PLD salió airoso en medio de todas las vicisitudes que ha tenido. Bueno, eso es importante porque implica que de un bipartidismo que existía PLD, PRM, ahora existe un tripartidismo. Tiene una explicación a lo que fue la victoria electoral del presidente Luis Abinader en las pasadas elecciones del pasado 5 de julio del año 2020. Se está expresando esa fragmentación de la sociedad dominicana, se está expresando esa fragmentación del voto dominante que fue el voto PLDista, que se fragmentó entre PLD y Fuerza del Pueblo. Entonces, eso está expresando que el partido gobernante está tomando su tamaño, es decir, su tamaño electoral, su tamaño político, aun cuando maneja el Poder Ejecutivo. Juan Carlos, vamos a entrar en la posición de la Fuerza del Pueblo en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Ya se está diseñando un documento que luego el director de Estrategia y Comunicaciones, Homero Figueroa, ha desmentido que es un documento oficial evacuado del gobierno o de alguna institución oficial del gobierno sobre el presupuesto de la nación. Pero otros dicen que es un comodín, que una cáscara de guineo para ver el feedback, la reacción del pueblo, de los empresarios y de ustedes los partidos políticos. ¿Cuál es la lectura, cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo ante este aviso de lo que sería una posible reforma fiscal y todo lo que conlleva con ella en cuanto a las fuerzas impositivas económicas a través del impuesto? La Fuerza del Pueblo no puede tener una opinión acabada porque no tiene el documento, porque la República Dominicana, ya lo ha dicho el propio vocero de la presidencia, el portavoz, ha dicho que el gobierno no ha presentado ningún proyecto de nada. Entonces, no podemos especular sobre algo que no existe. Lo que sí es que la Fuerza del Pueblo, y creo que cualquier sector sensato de la vida pública nacional, no va a utilizar sus votos en el Congreso, sus diputados, sus legisladores, para sus senadores, para castigar a la población, porque la población no está en condiciones psicológicas, ¿no? El 15% de la población, de los hogares dominicanos, dicen que reportan problemas de salud mental. Tenemos alza del 40% de los productos alimentarios, 50% de los materiales de construcción. Tenemos más de 500 mujeres que han perdido su trabajo durante toda la pandemia, durante todo el año de la pandemia. El gobierno ha tomado 14.000 millones de dólares en 12 meses, pero no hay una sola obra construida, terminada. Tiene que explicar dónde ese excedente, qué ha hecho con ese excedente, dónde está ese excedente. Entonces, hay una preocupación con el tema haitiano y hay una preocupación con el tema geopolítico. Mire usted lo que está ocurriendo en Chile, mire usted lo que está ocurriendo en Colombia, mire usted lo que está ocurriendo en toda América Latina. Nosotros hemos sido muy afortunados que no hemos tenido incidentes. Entonces, la preocupación de la Fuerza del Pueblo es tratar de unificar lo más posible a la población para seguir su proceso de construcción, pero lo que más nos preocupa es la gobernabilidad. Lo importante es que al gobierno le vaya bien. Nosotros, ningún sector inteligente, sensato, que esté pensando en la producción, que esté pensando en empleo, que esté pensando en desarrollar la economía del país, puede estar pensando, por ejemplo, en el tema de que haya una desestabilización económica en el país. Eso no puede ser. Entonces, hay que acompañar allí donde el gobierno no tiene la capacidad para poder entender el lenguaje social, el lenguaje de la calle, de parte de atrás, de la cañada. Hay que orientarlo.
porque entonces si el gobierno fracasa, vamos a fracasar todos. Entonces, esto no es una situación en este momento para politizar una grave crisis que el gobierno no tiene cómo manejarla, porque eso es lo que se expresa a todas luces por una grave crisis que se está experimentando en el país en este momento. Sí, ok, pero entendiendo ese aspecto, y le doy la razón 100%, no puedo opinar sobre una reforma que todavía oficialmente no se le ha presentado al país. Pero ahora cambio la pregunta. ¿Está preparado el gobierno, el país, para una reforma fiscal en estos momentos? Ya le he dicho, demasiada acumulación de cosas que, por ejemplo, los apagones. Tenemos tiempo que no tenemos apagones, siendo honestos. Había con debilidad, con la debilidad eléctrica, la demanda, había estabilidad en el país. En el país hubo estabilidad hasta que llegó el COVID. El problema es el manejo de la pandemia, como lo han hecho los últimos dos gobiernos. Eso es un problema básico, el tema de la vacuna. Porque la vacuna sin vacuna, no va a haber solución local a un problema global. Y la pandemia, el COVID, es un problema global. Y no va a haber una solución local a los problemas globales. Porque los problemas globales, nosotros somos un país muy pequeño, con una economía interdependiente. Y nosotros tenemos que producir, por ejemplo, los productores de San Francisco de Macorís, lo que tienen que producir para venderle a los haitianos, para que los haitianos coman los productos que ustedes producen y lo que produzcan los dominicanos. Por eso está detenido en este momento por la desestabilización en Haití. Entonces yo creo que no hay una comprensión dentro de los partidos políticos para dividir el momento en hablar de política y hablar de país. Y la fuerza del pueblo se rumba a hablar de país e invita a los demás sectores políticos del país que tengan liderazgo. Y eso incluye la sociedad civil organizada, los movimientos sociales progresistas o independientes, los medios de comunicación alternativos. O sea, la cruzada hoy, en este momento, no es aspiracional, pero para ningún sector, porque se nos está yendo de lado los problemas que están pasando con los asesinatos en la calle, con el crimen organizado en la calle, porque lo que está pasando, esa violencia que está ahí, ya no es una violencia de ratería, ya no es una violencia del individuo que no tiene trabajo y sale a hacer lo que tenga que hacer para llevarle la leche a los muchachos. No, ya hay un problema de sobrevivencia y ese tipo de problema de sobrevivencia está enmarcado y está vinculado a la droga, es decir, a la cocaína, al mercado y al crecimiento económico de la cocaína y de la economía informal. Entonces, detrás de todo ese proceso que está generando esta desestabilización, están sectores de los partidos políticos que no están comprendiendo y de la sociedad que no están comprendiendo realmente lo delicado de esta situación. Entonces, yo no voy a echar fuego como vocero, ni lo voy a hacer por mi partido. Yo creo que lo que debemos todos de hacer es pensar en función de lo que está realmente sucediendo, porque mira qué ocurre. Es verdad la situación económica. No es cierto lo que están planteando las relaciones públicas, las comunicaciones del gobierno dominicano. Pero también en eso hay que meter a las autoridades de las gobernaciones locales y del tema de los ayuntamientos y del tema de los regidores. Hay un desorden en términos urbanos en todas las ciudades. Se ha acrecentado todos los problemas sociales. El gobierno no va a poder solo. Si nosotros dejamos si nosotros dejamos que el gobierno se quede solo, entonces nosotros vamos a tener muchas dificultades, pero todos. Entonces va a entrar el proceso que nosotros no vamos a regresar, a retornar a la economía que nosotros éramos. Y la economía que nosotros éramos, independientemente de lo político, estaba estable. Es verdad que estaba estable, con problemas después del COVID, pero estaba estable. Lo que nosotros creemos es que aquí hay una crisis profunda de credibilidad. Yo creo que aquí hay una... Mira, te compro y comparto porque ese ha sido en lo personal mi discurso. El fracaso de este gobierno, el fracaso de todos los dominicanos y todas las dominicanas. Y el éxito de este gobierno, el éxito de todas y todos los dominicanos. Eso es de una forma macro. Ahora de una forma individual ya vemos, por ejemplo, te felicito, tú como vocero de la Fuerza del Pueblo, es atípico ver un político que está en la oposición no atacar al gobierno y primero pensar en lo que debe de pensar un político que es en su pueblo y en su gente, en lo macro. Por ejemplo, el presidente del PRM, que es el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, acaba de una declaración que ya está en campaña, diciendo que aunque los estatutos del partido prohíben una reelección,
La Constitución no le prohíbe una reelección al presidente Luis Abinader. A mí me chocó esas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, porque estamos en medio de lo que tú estás hablando y planteando. Una realidad que se escapa a la realidad local, nacional, sino una realidad planetaria, mundial, con el tema del COVID, que ha destabilizado la economía mundial. Mira, por ejemplo, República Dominicana está ávido, para darte un ejemplo, que tú hayas reunido con un empresario del sector automovilístico, está ávido para comprar automóviles, pero no lo hay, porque el mercado internacional, la producción está en un cuello de botella, muchos pedidos, pero poca producción. Pero bien, esa es la realidad que estamos viviendo, Juan Carlos. No sé si, bueno, adelante Luis, tiene una pregunta ya en el estudio, adelante. Todo muy detallado y declarado, Roberto, con respecto a lo que piensa con el partido de oposición, como la Fuerza del Pueblo, y con respecto a lo que se ha planteado también con las visitas del expresidente Leonel Fernández en los Estados Unidos. Entiendo de que ha sido una palabra un tanto acertadas con respecto a las declaraciones de Juan Carlos. Bien, pues nosotros entonces, Juan Carlos, agradecerte y lamentando el tiempo porque tenemos ya unas 2 informaciones para terminar el programa. Yo tuve que hacerlo vía virtual también, gracias a la tecnología que estamos usando y que ha sido una fuente para uno poder mantenerse en contacto con el público. Así que te agradecemos, Juan Carlos. Vamos a tenerte otra vez, porque me gustó mucho tu discurso, tu forma de manejar el tema político y el tema dominicano, que es un tema que nos atañe a todos, no a un partido. No es el fracaso de aquel para yo reírme y yo poder tener ventaja política. No, es que hay que empezar en las y los dominicanos como país. Te felicito, Juan Carlos. Bueno, me parece genial la oportunidad. Yo he aprovechado esta oportunidad como aprovecharía cualquier otra oportunidad, con la misma pasión y el mismo sentimiento. Entonces yo, con deuda, para la próxima, si ustedes pueden, yo estoy siempre a sus órdenes. Bueno, y gracias, Juan Carlos. Y espérate, en nombre de Fuerza del Pueblo, y del presidente Fernández, saludar a todo San Francisco de Macorís y todo su distrito y su municipio. Muchas gracias. Tu amiga Paula Estrella hoy lamentablemente se le presentó algo de último minuto y no pudo estar con nosotros. Para una próxima ella tiene que estar encabezando la entrevista. Con Dios, gracias. Gracias, Juan Carlos. Mire, vamos a un corte allá en el estudio porque tenemos imágenes de la visita precisamente del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, y el tema de Mi País Seguro. Él ya lo puso en marcha en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio cabecera San Francisco de Macorís, pero la percepción es otra. Él dio una rueda de prensa, no sé si tenemos las imágenes ahí, señor director. Creo que tenemos que meter las imágenes porque no nos va a dar tiempo al bumper, pero mañana le vamos a dar con todos lujos y detalles esta visita del ministro Chu Vázquez y el tema sobre Mi País Seguro, y él promete que va a dar un informe detallado de lo que ha sucedido con lo que es Mi País Seguro en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio cabecera San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar a ver si tenemos, señor director, en estos minutos que nos faltan. Adelante, Luis. Sí, ¿cuándo inicia aquí? Porque nosotros iniciamos hace un mes. ¿O qué estadísticas tienen ustedes entonces? Bueno, pero lo vamos a conocer ahora. Yo estoy llegando ahora y vamos a una reunión donde vamos a conocer las estadísticas. Tú le dijiste aquí para la vaina de la protección, no te resuelto 7 meses, ¿te acuerdas? Entiendo que el desglose de esto, Roberto, lo tendríamos que dejar para mañana. Ya me informan aquí, nos queda 1 minuto para todo nuestro público, y de que esto lo podamos debatir de una manera amplia y de una manera consciente con respecto a las declaraciones que va a hacer el ministro de Interior y Policía, como lo es Jesús Chu Vázquez, con respecto a todo lo que se está movilizando, ¿no?, en nuestra seguridad ciudadana. Fidelquis. Bueno, Roberto, entiendo de que hemos llegado a la parte final de este programa, el toque del mediodía. No queda un minuto. Me están haciendo señas aquí, Roberto, me están haciendo señas. No, pero en el reloj que está ahí en la pantalla dice 12:54. No, me dice que quedan 36 segundos. Y vamos a contar los segundos. Yo estoy hablando
Lo que pasa es que yo tengo un atraso por el tema de la conexión virtual. Sería, pero yo estoy viendo 12:54. Pero bien, no nos da tiempo para más. Agradecer a ustedes, felicitarte a ti, Luis, a Videlquis de temprano conectado con nosotros. Señores, usen la mascarilla. 751 casos nuevos de COVID, 7 defunciones en las últimas 24 horas. Esto no es un flava de queche. Váyase a vacunar ahora. Póngase la tercera, yo tengo 3. Si usted no tiene ninguna, póngase la primera por lo menos, porque tenemos que trabajar entre todos para poder seguir con esta libertad de no usar mascarilla y de poder abrazar. Me despido. Allá en el estudio terminen ustedes. Ya ha llegado el toque del mediodía, el Primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo,